Hola chicos, ¿qué tal? Espero que les esté yendo súper bien en los ramos. Primero que todo voy a ver que me disculpen por varias cosas. Una estoy un poquito difónico, así que voy a intentar que se escuche lo mejor posible. Voy a hacer todos los intentos. Y por otra parte también les pido que me disculpen por la letra. Nunca he sido muy bueno con la caligrafía, así que si es que no se entiende algo, procuren siempre poner atención a lo que digo, quizás no tanto a lo que escribo. Así que bueno, vamos a comenzar con la P2 del control recuperativo, si no me equivoco, de introducción al cálculo 2009, semestre otoño. Así que bueno, este problema en realidad es bastante típico, así que les recomiendo que siempre sean capaces de trabajar de buena forma este tipo de problemas, porque se resuelven todos de la misma forma. Entonces siempre les van a dar una función y les van a pedir estudiarla. Estudiarla quiere decir encontrar el dominio, la paridad, los ceros, la imagen, etc. Así que, ¿qué pasa? Nos piden estudiar entonces esta función, nos piden encontrar, esto se refiere a la paridad, nos piden encontrar la paridad, los ceros, la intersección con el eje OI, la imagen y finalmente con todos esos datos bosquejar. ¿Qué pasa? Por lo general, estas funciones les piden encontrar varios aspectos en un orden específico. Ese orden no es adrede. ¿Qué pasa, por ejemplo? Si es que a nosotros nos dijeron que encontráramos las siguientes cosas, el orden sí va a importar, porque, por ejemplo, si la paridad la hubieran puesto al final, nosotros habríamos hecho todos los cálculos de los ceros, el dominio, el recorrido, etc. Y al final hubiéramos demostrado que las funciones par habríamos perdido mucho tiempo. Porque si la función es par, basta con que nosotros tengamos las funciones solamente uno de sus lados para poder saber cómo se comporta del cero hacia la izquierda. Así que, ¿qué pasa? Recomendación personal, yo les digo que primero, bueno, siempre partan encontrando el dominio de la función y después ven inmediatamente la paridad. Les va a dar a veces que la función es par, a veces la función es impar, y en esos dos casos los cálculos se les van a simplificar en un 50% porque tienen que estudiar solamente una mitad del gráfico. También a veces va a haber casos en los que la función no es ni par ni impar y bueno, ahí no se salvan de nada, pero por lo general va a pasar eso. Así que comencemos. La función es la siguiente, ¿cierto? Es x cuadrado menos 4 módulo de x más 3, por si no se entiende mucho lo que escribí. Y comenzamos estudiando entonces la paridad. ¿Qué hacemos con la paridad? Siempre se aborda de la misma forma, ¿cierto? Trabajamos con un f de menos x, ¿cierto? Si yo, manipulando esta expresión, llego a que esto es igual a f de x o a menos f de x, voy a llegar a que la función es par o impar respectivamente. Veamos. F de menos x, ¿qué va a hacer? Reemplazo directamente. Donde antes iba x, va ahora menos x, ¿cierto? Al cuadrado, menos 4 módulo de menos x, ¿cierto? Más 3. ¿Ok? Seguimos trabajando entonces, ¿cierto? Todos los exponentes pares, ¿cierto? O bien el signo, así que esto nos va a quedar x cuadrado, menos 4, módulo de menos x es simplemente x, más 3. Entenderán entonces que esto es igual a f de x, lo que lleva casi en el signo menos. Por lo tanto, f es una función par. Les advierto además que voy a parar un montón durante la sesión de los videos, así que como son muchas cosas que estudiar, prepárense para un video en realidad bien accidentado en ese sentido. Así que vamos a borrar a continuación y seguimos con el siguiente punto. Chicos, lamento una equivocación más. Antes de borrar, vamos a darnos cuenta de que el menos 4 módulo de menos x equivale en todos los casos a menos 4 por módulo de x. Eso es importante porque en realidad si nosotros también vemos la función como está definida acá arriba, el módulo siempre es parte. ¿Okay? Si es que no hubiéramos puesto el módulo, estaríamos viendo que estamos trabajando con x positiva o negativa dependiendo del caso. Así que el módulo de x acá sí va, ¿cierto? Siempre procuren que la función a la que lleguen después de hablar con menos x sea igual a la función en cuestión de arriba. Así que siempre tengan en consideración eso. Y ahora sí que sí vamos a borrar. Bueno, vamos a encontrar ahora a continuación lo que son los ceros de la función. Acabamos de demostrar, ¿cierto?, que la función es una función par. Eso quiere decir que la función es simétrica con respecto al eje OI. Por poner algún ejemplo, la función que voy a dibujar ahora no es la función en cuestión, es una función cualquiera, solamente para que entiendan las propiedades y lo fácil que van a ser los cálculos ahora que nosotros sabemos que la función es par. Entonces, ¿qué hacemos? Dibujamos un pequeño gráfico, ¿cierto? Con eje X, eje Y, y una función, no sé, esta. ¿Cierto? Ojo, voy a ser súper enfático. Esta no es la función que estamos graficando, es una función cualquiera par. ¿Qué pasa entonces?
Como la función es par, entonces es simétrica con respecto al eje OI y f de menos x es igual a f de x. Ahí tienen dos formas de verlo. Entonces, ¿qué pasa? La función es algo así, ¿cierto? Asuman que esos dos lados son iguales. Nunca he sido muy bueno dibujando, pero la función para todos los x negativos es la misma que para todos los x positivos, siempre considerando la simetría axial con respecto al eje OI. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros encontramos un 0, supongamos que este punto de acá es x barra, ¿cierto? X barra siendo un 0 de f, como la función es simétrica, entonces siempre vamos a obtener que menos x barra también es 0 de la función. ¿Okay? Voy a dejar ese dibujo ahí para que podamos entender lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué pasa? Para evaluar los ceros de f, lo que yo voy a hacer en virtud de la paridad, voy a asumir que el x con el que yo estoy trabajando es un x mayor que 0. ¿Con qué objetivo yo hago esto? Para que el módulo de x sea simplemente x. Entonces le quitamos la torrita de la función y nos queda una función cuadrática que en realidad es súper fácil de trabajar. Así que la función con un x positivo va a ser f de x, ¿cierto? Igual a x cuadrado menos 4x, saqué el módulo porque estamos trabajando con un x positivo, más 3. ¿Cierto? Igual, factorizando, ¿cierto? X, dos números que sumados me den menos 4 y que multiplicados me den 3, menos 1, menos 3. ¿Cierto? Esta función entonces se anula, es decir, que se iguala a 0 con x1 igual a 1 y con x2 igual a 3. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos encontrado los ceros para los x positivos, pero acabamos de decir que la función es par. Por lo tanto, si x barra es 0 la función para x es mayor que 0, menos x barra también sigue siendo un 0 de la función f. Entonces, ¿cierto? En virtud de la paridad, siempre tengan en consideración eso, podríamos decir que un x3 vendría siendo cuando, si esto es 1, entonces el x3, ¿cierto? Viéndolo del lado de la simetría que es para los x es menor que 0, x3 va a ser también menos 1, y x4 va a ser menos 3. Así entonces, los ceros de la función, ¿cierto? Van a ser los elementos de este conjunto. Menos 3, menos 1, 1 y 3. ¿Ok? Entonces ya hemos entonces analizado la paridad, demostramos que es par y tenemos los ceros. Vamos ahora a encontrar la intersección con el eje OI siempre teniendo en consideración esto. Así que, chiquillos, vamos a borrar ahora y seguimos ahora en unos segundos. La tercera parte, chicos, entonces tiene que ver con estudiar la intersección con el eje OI. Cuando yo tengo una función y quiero saber cuál es el valor de la intersección con y, simplemente reemplazo en la función x igual 0. Eso nos va a dar la intersección correspondiente. ¿Qué pasa entonces? Intersección con eje OI, eso es lo que estamos viendo ahora. Vendría siendo entonces f evaluado a un 0, que vendría siendo, ¿cierto? 0 al cuadrado menos 4 por el módulo de 0, es decir, 0 más 3. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Me va a quedar 0 menos 0 más 3, simplemente igual a 3. Por lo tanto, la intersección de f con eje OI va a ser el punto 0,3. ¿Cierto? Entonces, bueno, esto es lo que va haciendo ya, ¿cierto? La tercera parte del problema. Y es bien rápida, así que también tiene que ver simplemente con reemplazar y encontrar el valor de la función en tal intervalo. Así que seguimos entonces, voy a borrar nuevamente a continuación y vamos a encontrar ahora la imagen de f. Seguimos entonces con el cuarto punto del problema, ¿cierto? Que es evaluar la imagen de f. Nuevamente, como la función es par, eso me da muchas ventajas, así que cuando yo intento imaginarme esta función, yo puedo imaginarla perfectamente para los x mayor que 0.
¿Ok? Por lo menos a mí siempre me ha ayudado a imaginar la función para los positivos. Yo mentalmente no estoy muy acostumbrado a trabajar del eje Y hacia la izquierda, siempre lo veo hacia la derecha. Entonces, para los x mayores que 0, f de x va a ser simplemente x cuadrado menos 4x, ¿cierto? Le quitamos la torrita del módulo más 3, es decir, una parábola. Notemos que la parte importante, ¿por qué le estoy diciendo esto? Es porque el a, es decir, el coeficiente que acompaña a x cuadrado es 1, mayor que 0, por lo tanto la parábola va a ser una parábola de esta forma. Yo no sé si esa es la parábola del problema, pero lo que sí sé es que la parábola tiene un vértice, ¿cierto? Que restringe, ¿cierto?, acota inferiormente a todas las imágenes. Todas las imágenes están acotadas, ¿cierto? Nunca van a ir más abajo del vértice de la parábola. Y en este caso, como el dominio de la función no es acotado, es R, la función crece, la parábola crece indefinidamente hacia el infinito. Entonces, ¿qué va a pasar? La imagen no va a estar acotada por arriba, o sea, si la imagen, entre comillas, el conjunto de imagen podría ser perfectamente infinito hacia la derecha, pero la función sí va a estar acotada inferiormente por el vértice. Así que tenemos que hacer, tenemos que encontrar ese valor crítico que es el vértice. Para el vértice, ¿cierto?, lo que hacemos es que usamos la fórmula que tenemos que saber de memoria, menos b partido en 2a, donde ahí son los coeficientes de la parábola, y como punto i, simplemente f de menos b dividido en 2a. ¿Qué hacemos entonces? Trabajemos con el vértice. Vértice va a ser igual a... notemos nuevamente, déjenme darme... permítanme, entonces define la función, ¿cierto?, pensándola para los x positivos como x cuadrado menos 4x más 3. Luego entonces menos b es menos 4 dividido en 2a, es decir, 2 por 1, lo que simplemente entonces me va a dar como coordenada x del vértice el 2. Y evaluamos entonces f en menos b partido en 2 para encontrar la coordenada digo, y del vértice, f de 2, es decir, 4 menos 8 más 3, lo que da menos 1. Luego entonces el vértice va a estar situado en el menos 2, disculpen, 2 menos 1, ¿cierto? Por lo tanto, la imagen de f va a ser el conjunto de todos los números, ¿cierto? Porque la función tiene valores r, eso quiere decir que la función entrega números que estén entre el menos 1, ¿cierto?, que viene siendo el vértice, es decir, el mínimo valor que puede tomar f es todo lo que está acá, ¿cierto? El mínimo valor que puede tomar f hasta el infinito, porque el dominio de la función no es acotado. Así que la imagen de f entonces va a estar siempre entre el menos 1, ojo, menos 1 siempre cerrado, ¿cierto?, más, disculpen, entre menos 1 y el infinito abierto. ¿Ok? Esa entonces vendría siendo la imagen de f. Así que vamos ahora a continuar con el último punto que tiene que ver con bosquejar la función. Seguimos entonces con la última parte del problema, que viene siendo bosquejar la función. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos acá, graficamos entonces nuestros ejes coordenados. Voy a preocuparme de hacerlo siempre lo más grande posible para que podamos entender todos los detalles del problema. Nuevamente, en virtud de lo que dijimos anteriormente, que la función es par, los cálculos se nos van a simplificar mucho. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a fijar solamente la función para los x mayores o iguales que 0. Aquí, así ya. Y después lo único que voy a hacer es voy a intentar copiarla lo más parecida posible, considerando siempre la simetría con el eje y. Entonces tenemos eje y, eje x. ¿Cierto? Entonces, la paridad que nos da, dibujar la función solamente hacia allá y después copiarla. Ceros. Los ceros de la función habíamos dicho que para los positivos eran el 1, el 3. Es decir, que la función sí o sí tiene que pasar por estos dos puntos. El vértice, si no me equivoco, tenía coordenadas 2, menos 1. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos acá el 2, supongamos que por acá está el menos 1. Espero estar guardando las proporciones digo, lo mejor posible.
vértice va a estar acá. Tenemos estos dos ceros, la parábola es una función que crece de la siguiente forma, así que ya sabemos que tiene que partir de acá, crecer hacia ambos lados, intersectar el eje X en el 1, en el 3, y también sabíamos que la intersección de la función con el eje OY era 3, es decir que acá en el 0,3, supongamos que es por acá, la función también tiene que pasar, porque sabíamos que la función intersectaba en el 0,3, cuando vimos la parte de la intersección OY. Comenzamos a graficar entonces, ¿cierto? Parábola tiene un mínimo acá, comienza a crecer hacia el 3, comienza a crecer también hacia el otro lado, tiene que pasar por el 1, intersecta al eje Y en el 0,3. La siguiente forma. Y bueno, aunque ustedes no lo crean, con eso ya está graficada la función, porque como la función es par, insisto, lo único que tenemos que hacer es ahora calcar lo mismo, dándole vuelta a la página, a la izquierda del eje OY. Entonces, ¿qué hacemos nuevamente? Tenemos 1, 2, 3, nuevamente, entonces menos 1, menos 2, me estoy calcando, menos 3, nuevamente el vértice está por acá, y la parábola hace lo siguiente. ¿Cierto? Y va a crecer entonces indefinidamente, va a pasar nuevamente por el menos 3, y sigue así. ¿Ok? Esto es entonces lo que vendría siendo el gráfico de la función, y bueno, si quieren en realidad ser un poquito más rigurosos, no sé, pueden enfatizar que el vértice siempre está en el 2,-1, la siguiente forma, ¿cierto? No está acotada para los x positivos, tampoco para los negativos, y bueno, la función entonces, como ya dije anteriormente, intersectaba al eje Y en el 0,3. Así que esto es lo que vendría siendo el gráfico de la función. Seguimos entonces ahora con la parte 2 del problema, que va a abordar el tema más que nada del axioma del supremo y cosas por el estilo. Así que vamos a abordar y seguimos inmediatamente. Chicos, entonces seguimos con la parte 2 del problema, donde, bueno, yo les decía que la gracia de este problema era aplicar bien los conceptos de axioma del supremo para poder, bueno, calcular el supremo, y si es que, bueno, es que existían máximos, mínimos, por supuesto supremo, ínfimo. Y aparte, en realidad, antes que eso también tenemos que ser capaces de determinar explícitamente los conjuntos A y B, es decir, que tenemos que ser capaces de definir A y B en términos de intervalos de números conocidos, donde f es la función que trabajamos en la parte anterior. Así que, ¿qué pasa? Intentemos definir A. A son todos los x reales tales que la función es menor que 0. Volvamos siempre a nuestro gráfico, siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Y bueno, trabajando entonces los x es cierto que van siendo por condición tales que su función sea menor que 0, es decir, todos los x que estén en esta zona. ¿Cierto? Es decir, entre 1 y 3, porque aquí la función corta el eje Y hacia abajo, y entre menos 3 y menos 1. Entonces, la función A va siendo el conjunto de menos 3, menos 1, unión 1,3. Eso determina explícitamente una función, es decir, trabajar la función en términos de intervalos, y como aquí en realidad tenemos todos los parámetros determinados en términos de números. Entonces yo digo que eso es A. Bueno, en realidad eso está incorrecto, eso no es A. Tenemos que ser súper claros con el tema de que la función evalúa en 1, en 3, en menos 1 y en menos 3 es 0. Habíamos dicho anteriormente que la función tiene ceros en menos 3, menos 1, 1 y 3. Por lo tanto, como la condición es de desigualdad estricta, f de x menor que 0 siempre, el 1, el 3, el menos 3 y el menos 1 no se incluyen dentro del intervalo. Eso puede ser fundamental para la pregunta que viene a continuación cuando nos piden determinar supremo e ínfimo, máximo y mínimo. Así que, ¿qué pasa? Menos 3 no está incluido dentro del intervalo porque la función evalúa menos 3 y 0 y la condición es menor estricto que 0, por lo tanto no se incluye ni el menos 3, ni el menos 1, ni el 1, ni el 3. Siempre así, paréntesis abiertos. ¿Cierto? Y para el caso del conjunto B, son todos los f de x en la imagen tales que su x sea menor o igual que 0. Es decir, yo ahora, ¿cierto? En el primer caso, en el caso del conjunto A,
me concentré en los x reales, es decir, me concentré en los x del eje de acá, y ahora tengo que concentrarme en los f de x, es decir, que ahora tengo que mirar el eje y, ¿cierto? Todos los f de x tales que su x sea menor o igual que 0, es decir, toda la función tales que su x sea definido negativo, como ya dije. Entonces, ¿qué pasa? Si quieren mirar la función de lado y me doy cuenta de que todos los f, es decir, todo lo que está acá, incluso el menos 1, es parte del conjunto si es que yo evalúo los x menor o igual que 0 en la función. Luego entonces b va a ser el conjunto determinado por simplemente la función, es decir, para los x negativos, ¿cuál es el mínimo valor que me da? Bueno, si yo evalúo en menos 2, la función me da menos 1, ¿cierto? Porque habíamos dicho que ese también es un vértice por la paridad de la función, menos 1, incluyéndolo, ¿cierto? No es un menos 1 abierto, coma, la función para los x menor que 0. ¿Qué valores toma? También será infinito, porque si yo evalúo un x muy negativo, la función también se va a ir hacia arriba y va a crecer indefinidamente. Así que b viene siendo entonces el conjunto del 1 y el infinito. Entonces, ¿qué va a pasar? Estudiemos el supremo y el ínfimo de A. ¿Qué pasa entonces? Veamos si es que A puede tener supremo. A es el siguiente conjunto. Es un conjunto que no es vacío, ¿cierto? Porque bueno, hay elementos que pertenecen a ese conjunto, en particular el 2, por ejemplo. Luego entonces A no es vacío y aparte es un conjunto que está acotado tanto superiormente como inferiormente. Está acotado, no sé, superiormente por 4 o 5 o 18 o 10.000, lo que ustedes quieran. Y está también acotado inferiormente por el menos 5 o también el número que quieran, que sea, bueno, menor que menos 3. En realidad menor o igual que menos 3 para ser correcto. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen que escribir su prueba, yo no lo voy a escribir ahora por un tema de espacio, pero tienen que decir que como el conjunto A no es vacío, porque un elemento pertenece y ustedes ven qué elemento les conviene, y aparte está acotado inferiormente y superiormente, entonces posee supremo y también posee ínfimo. Insisto, eso lo tienen que escribir en la prueba. Ustedes tienen que en realidad aplicar el axioma del supremo teniendo en consideración la hipótesis del teorema, así que esas dos son las condiciones que les dije y escríbanlas. Entonces, suponiendo que yo escribí eso, vamos a ver entonces lo que sería el supremo del conjunto A. Recordamos que por definición el supremo de un conjunto es la menor de las cotas superiores. Eso quiere decir que si yo tengo acá una recta numérica donde el conjunto A es el siguiente, por acá está el 0, por acá está el menos 3, por acá el menos 1, acá el 1 y acá el 3. El supremo, la mínima de las cotas superiores, las cotas superiores son estas, ¿cierto? El 18, el 10, el 4, etc. Pero la menor de todas esas cotas superiores viene siendo exactamente el 3. Porque bueno, el 3 no pertenece al conjunto, pero sí es mayor que todos los elementos del conjunto. En particular es mayor que 3, que es el caso crítico. Así que el supremo de A va a ser 3. Luego entonces, por los mismos argumentos anteriores, el ínfimo de A, que va siendo la menor de las cotas, la mayor de las cotas inferiores, que van siendo todos los elementos que están a la izquierda, menos 3, el menos 10, el menos 5, el menos 4, la mayor de las cotas inferiores, vendría siendo entonces lo que es el menos 3. Así que el ínfimo viene siendo menos 3. Ahora entonces queremos calcular lo que son el máximo de A y el mínimo de A. El máximo de A y el mínimo de A son el supremo y el ínfimo si es que estos pertenecen al conjunto. ¿Qué hacemos? Entonces, habíamos dicho que el supremo de A era 3. ¿3 pertenece al conjunto A? No, 3 justamente no pertenece. Todos los elementos que están antes que 3 sí, pero 3 no. Por lo tanto, el máximo no existe. ¿Qué va a pasar con el mínimo? El mínimo se responde de la siguiente forma. El ínfimo de A, que es menos 3, pertenece a... Como el ínfimo no pertenece al conjunto, entonces no puede existir el mínimo tampoco. Veamos entonces ahora para B. Bajo los mismos argumentos, siendo un conjunto no vacío y acotado, supremo de B. Mira, aquí es donde sirve el axioma del supremo. ¿Por qué? El conjunto no está acotado superiormente.
¿Ok? Por lo tanto, el axioma del supremo no se puede emplear y simplemente B no tiene supremo. ¿Cierto? Porque es un conjunto que está bien. No es pasivo porque el menos 1 pertenece al conjunto, pero no está acotado superiormente, por lo tanto el supremo no existe. El ínfimo. Nuevamente, B no es pasivo y sí está acotado inferiormente. Por lo tanto, en virtud del axioma del supremo, yo puedo decir que el conjunto tiene ínfimo y en este caso el ínfimo, es decir, la mayor de las cotas inferiores, viene siendo, ¿cierto?, solamente por inspección el menos 1. ¿Cierto? Porque el menos 1 es menor que todos los valores del conjunto B definido tal cual está acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Veamos ahora, déjenme borrar la recta numérica acá. Veamos entonces si es que el conjunto B posee máximo. Simplemente no, porque ni siquiera tiene supremo. Entonces resuelve fácil. Y el conjunto B, bueno, tendrá mínimo. El conjunto B tiene un mínimo porque su ínfimo, que es menos 1, está incluido dentro del conjunto, es parte del conjunto, es lo que está más a la izquierda de B. Por lo tanto, el mínimo de B viene siendo entonces igual a su ínfimo y viene siendo menos 1. Entonces, hemos terminado con lo que es la parte 2, ¿cierto? De determinar primero explícitamente los conjuntos A y B en términos de números y después utilizando y justificando, insisto, justificando porque yo puedo usar el axioma del supremo. He podido encontrar lo que es el supremo, el ínfimo de A, máximo y mínimo y, insisto, lo mismo para B. Así que, bueno chicos, espero que les haya servido. Y bueno, pónganle me gusta a la página por Facebook, estén atentos a los videos que vamos a subir por YouTube y que bueno, que tengan una buena semana. Éxito con todos los controles, mucha fuerza.